En el aire de nuevo, al aire, en el éter, y tenemos a un amigo del otro lado, un tipo que la verdad que siempre es un gusto charlar con él. Yo he tenido pocas oportunidades y siempre gracias a mi amigo Aníbal Fernández. Pero las veces que nos hemos cruzado, sobre todo cuando hacíamos Yo Caníbal, siempre venía con una muy buena onda. Alejandro Banoli, querido, ¿cómo te va? Carlos Caramelo te saluda, estoy con Hernán Brienza y con el Rulo de la Torre. Bueno, qué seleccionado. Bueno, muchas gracias por la presentación y es recíproco, a pesar que el Rulo no me invita nunca a sus nuevas movidas. Vos decís, yo te pregunto, vos estás hablando... Le pasó la factura. ¿Estás hablando de la parte del tango? Sí, por supuesto. No. Porque... a menos que tenga algo que me esté perdiendo. No, porque por ahí no te invitaba a alguna de las radios. Viste que ahora con el pluriempleo uno nunca sabe, ¿viste? La factura... laboral nada, algo no importante, porque obvio que lo laboral es importantísimo, más en este país que estamos viviendo, pero hablaba de lo que nos permite llenar el alma y sobrevivir. De a escuchar un tango y a tomar un vino, digamos. ¿La factura es comprobante en línea? Con 21 de IVA. 21 de IVA. Ya estás anotado, Alejandro. Todavía no tengo fecha de un próximo encuentro de eso, pero sos el primer invitado a ese encuentro que todavía no lo tengo. Ya cobré, ya pasé mis honorarios. Muy bien. Bárbaro. ¿Cómo vas, viejo? No te voy a preguntar cómo estás viendo esto, porque si yo que no sé sumar ni con un ábaco lo estoy viendo pésimo, no quiero ni pensar cómo estarás viendo vos. Pero la preocupación mía es, ¿esto va a empeorar? Mira, a ver, yo creo que no les hace falta a ustedes llamar a un economista para describir lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que cualquier ciudadano de pie te diría en 1000 anécdotas lo que estamos viviendo, ¿no? Y peor, estas semanas, meses se ha incrementado el número de suspensiones, despidos, precarización. Es muy preocupante, pero donde sí creo que puedo aportar, y me parece que todos tenemos, un rol clave en reconstruir o construir la memoria histórica o dar la batalla cultural, es en el hecho bastante sencillo de que siempre que se aplicaron este tipo de políticas, los resultados son los mismos, ¿no? Porque cuando vos no producís, no generás dólares genuinos y te endeudas, esto siempre termina mal, ¿no? O sea, dura un tiempo, por ahí el gobierno le permita llegar hasta octubre más o menos, sin que se le vaya todo a donde ya sabemos, pero esto termina mal, ¿no? Es como esas películas que uno va viendo ya por el desenlace, y dice esto termina de esta manera, ¿no? Así que bueno, el tema, claro, es cuándo, cómo, de qué manera, y hay un montón de variables económicas y sociales que pueden cambiar la velocidad y la forma de la crisis, pero está claro que este modelo no es sustentable de ninguna forma. Bueno, se ha espiralado a mucha velocidad en estas 2 últimas semanas, ¿no? Ha entrado en una lógica, porque vos hablabas de cosas que veníamos padeciendo desde el inicio del gobierno de Milei, despidos, sanciones, suspensiones, recortes, pero se ha agravado, Carlos. Sí, claro, porque han empezado a rebotar cheques, se han empezado a no pagar, a no cumplir con los compromisos de cuotas. Eso se nota mucho. Aportarte, un dato importante, ¿no? Ayer el Tesoro hizo la colocación de deuda interna que suele hacer quincenalmente, y no solo no cubrió lo que vencía, cubrió como 2/3 del dinero que tenía que renovar, sino que tuvo que pagar una tasa del 66%. Entonces, cuando uno piensa una tasa del 66% con una inflación proyectada, que habrá que ver si termina siendo del 25%, ponele, anual, es una tasa de especulación y de usura que, muestra cómo el Estado no tiene financiamiento,
cuál es el costo de los capitales especulativos por quedarse en pesos un tiempito, y por otro lado, esto que estábamos hablando, esto va a generar en las empresas endeudadas, en la gente endeudada, problemas más graves en la cadena de pagos. Claro. De hecho, lo que vos dijiste, a ver, informes del Banco Central muestran cómo la mora en los créditos está creciendo fuertemente, y con esta suba, digamos, de la tasa de interés que hubo en el último mes, después de una serie de mala praxis en finanzas ya, porque en economía es cero el boletín de calificaciones, digo, o uno si uno está generoso, pero en el tema financiero, lo que han hecho los timberos con la tasa de interés de subirla, bajarla, crear incertidumbre, es una mala praxis que sorprende, supuestamente, en gente que de esto debiera saber, pero que evidentemente, no sé por qué, pero está errando grueso al bochín. Alejandro, quiero, y voy a ser explícito en esto, quiero aprovechar tu conocimiento y tu experiencia, porque digo, Alejandro Banoli fue presidente del Banco Central y muy buen presidente del Banco Central, además. Excelente. Fue un tipo diferente a todo lo que hemos tenido antes y después, y además en el medio de un ataque feroz que recibía el Banco Central y el gobierno en la época que le tocó estar ahí. Fuiste secretario de Finanzas, estuviste en la Comisión Nacional de Valores, siempre hubo cargos importantes como para conocer desde distintos ángulos este fenómeno, el fenómeno financiero argentino, y el rol, como él mismo lo explica, en la economía en general. En este momento, ahora sí viene la pregunta, digo, en este momento donde aparentemente casi todos estamos coincidiendo en que acá hay una mala praxis en la política financiera y con consecuencias que cada uno podrá diferir del otro del momento en que termina esto, pero que termina mal, pareciera que todos coincidimos en que termina mal, que esto es un ejercicio repetido y encima en este momento repetido por alguien que lo está haciendo mal, encima está haciendo con mala praxis como vos dijiste. ¿Qué pasa con los distintos sectores que participan de esto y que pareciera hacérselo distraído cuando siguen este juego? Y me estoy refiriendo a banqueros, me estoy refiriendo a sectores fuertes de la economía, a sectores poderosos que también dependen de esto, gente que vive del comercio exterior y que sabe que ahí se le va a cerrar el camino. Nadie tiene una reacción con esto como para decir, muchachos, vamos mal, el barco va a chocar contra el iceberg y seguimos bailando en la cubierta. A ver, yo creo que hay sectores que sí lo están marcando, incluso de hecho los propios banqueros a Deva le mandaron una carta a Caputo criticando lo que estaba haciendo, porque verdaderamente están preocupados no solo por su negocio y su bolsillo, sino por la sustentabilidad de todo esto, ¿no? Pero evidentemente me parece que algunos por una lógica de negocios, otros por un tema de una gran simpatía ideológica, y yo creo que, bueno, de alguna manera van a ver, lo que se ve hasta acá es que este gobierno tiene respaldo de Estados Unidos, y me parece que eso es claro y condiciona, me parece, un poco el comportamiento de muchos de los actores que vos estás mostrando, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver hasta dónde llega este respaldo, porque muchos gobiernos neoliberales tuvieron también financiamiento y respaldo, el de Menem, el de Macri, y a pesar de eso terminaron mal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, evidentemente esto se sostiene porque en abril hubo una decisión política de prestarle 20.000 millones de dólares, la mitad de lo cual se fue por la compra de dólares, por la formación de activos externos, y ahora van a recibir otro desembolso. Entonces, digo, bueno, me parece que están a la expectativa de que se consolide y pueda, generar el marco para que se produzcan, si es que se producen, las inversiones en energía, en minerales, un país concentrado y para pocos, creo que pasa por ahí, ¿no? Y por otro lado una cuestión de clase también, ¿no? Me parece que a algunos, aunque en el balance les esté yendo mal, bueno, están viendo que hay como una especie de reorganización, digamos, de las relaciones entre el capital y el trabajo,
que a muchos les gusta, ¿no? Y entonces creo que también bancan esto por una cuestión ideológica, por una cuestión de clase, y muy pocos porque están ganando mucho dinero, muy pocos porque muchos por ahí lo apoyan, y esto ya pasó lamentablemente, ¿no? Con Macri muchos lo apoyaron y se fundieron, ¿no? Así que bueno, es un tema de psicología social, diría yo, fuera de entender la lógica de los pocos que ganan y a los que claramente les entendemos por qué apoyan esto. Y si te pregunto puertas adentro con los sectores propios, digo, ¿estás viendo que haya un debate al interior, digamos, del peronismo, de los sectores del campo popular con respecto a hacer un diagnóstico muy preciso de lo que va a quedar de esto y cómo se resuelve el tema? ¿Hay una tensión puesta en este tema? ¿Vos lo observás así o ves que falta todavía para meterse de otra forma en el tema con la urgencia que creo que lo estamos viendo varios, ¿no? Sí, a ver, yo creo que todavía en el plano político, mi opinión personal, ¿no? Sí. Falta mucho para que decante, más allá de la unidad que se logró en la provincia de Buenos Aires, me parece que todavía hay muchas cosas por saldar, ¿no? Como para generar una fuerza que pueda proyectarse hacia adelante y sea una cuestión más específica, decirte, y lo puedo decir porque ya ha salido, creo que Página 12, creo que lo publicó en algún momento, y ustedes recordarán que en la entrevista que le hace Silvestre a Cristina Fernández de Kirchner, la última, ella habló de que había pedido un documento, Comisión de Economía del Partido Justicialista, que haga un diagnóstico y propuestas concretas respecto a la situación del país. Y mencionó algo respecto a cómo negociar la deuda del fondo en ese momento. Así ¿no? es. Y bueno, la cuestión es que esta comisión se ha reunido, hay discusiones de trabajo y yo creo que, sujeto a los tiempos del partido, políticos, este documento se difundirá y hará un diagnóstico. Yo te diría que en las discusiones que yo participé, que participaron decenas de economistas del espacio, ahí te diría matices, pero una visión, yo te diría prácticamente de coincidencia total respecto a la no sustentabilidad de esto y a la necesidad de pegar un giro de 180 grados en la política económica. Sí, de todas maneras se cumple el diagnóstico de Perón, ¿no? Si usted quiere que algo se retrase, haga una comisión. Sí, obviamente que, todos querríamos que la dinámica sea otra. Pero claro, hermano, la verdad, porque los que están sufriendo de verdad, no tienen tiempo, en serio no tienen tiempo. Estoy plenamente de acuerdo y lo he dicho y lo he firmado, así que coincido con vos, simplemente te describí y digo hasta acá. Sí. Obviamente que sí, creo que nos falta una velocidad de reacción, que estamos a la defensiva, pero no se pudo articular una ofensiva y tratar de fundamentalmente lograr, me parece, instalar en la opinión pública alternativas, ¿no? Quizás los últimos proyectos de ley y de leyes, que habrá que ver si el gobierno veta o no, pero creo que falta muchísimo, ¿no? Para sentir de que verdaderamente hay una alternativa concreta que pueda como superar lo que se hizo, aprender de los errores cometidos y plantarse como una alternativa que sea muy plural pero muy coherente, claro. Porque yo creo que ahí esa es la cuadratura del círculo. ¿Cómo haces para tener consenso y una mayoría social importante para poder revertir esto y lo que sería 2 años de esto, mucho peor, y por otro lado que no sea un juntadero, ¿no? Un poco con los resultados que dan los juntaderos. No te estaba haciendo cargo a vos, Ale, de ninguna manera. No, por supuesto. Te quiero decir, si no te lo hubiera dicho puntualmente, lo digo casi como una reflexión, nada. Lo entendí y comparto, y ya te digo, no quiero ser referencial, pero hace un año escribí una nota en ámbito muy crítica sobre el estado del peronismo. Es cierto. Reclamando esto y digo, creo que la gente está legítimamente enojada
Sí. Digamos, con la dirigencia del partido, con el peronismo, realmente, porque bueno, más allá de toda la persecución judicial, todo lo que sabemos que existe, bueno, lo cierto es que se generaron las condiciones, hablo en plural, para que pasara esta desgracia de Milei, y todavía, y pasaron 1 año y 7 meses, creo, todavía no, a duras penas estamos logrando empezar a construir una posible alternativa que hoy por hoy todavía está verde. Alejandro, Hernán te habla. ¿Quiénes son los ganadores de este modelo? ¿O quiénes son los ganadores de este desfasaje económico, de esta crisis económica o de este desastre económico? Porque hay gente que debe estar siendo beneficiada por esto. Y mira, yo creo que si ves un poquito, digamos, los datos de los balances de las empresas y un poco cuáles son las actividades, yo creo que claramente tenés el sector energético, el sector de la minería, el sector financiero en parte y el gran agro concentrado, porque lo cierto es que gran parte del agro no le está yendo bien. No, Entonces, claro. bueno, creo que ahí tenemos que tener también, me parece, la capacidad para separar la paja del trigo, ¿no? Que no todo es lo mismo, que hay sectores que realmente no la están pasando bien y que tenés que tener algún tipo de propuesta y de contención, porque, digamos, salvo grandes productores o rentistas del área núcleo, hay muchos sectores primarios a los que no les cierran las cuentas. Con respecto al sistema financiero, ¿arriesgarías qué es lo que hay que hacer, pensando no en la coyuntura, sino a futuro, para que sea un sistema financiero que vuelva a estar otra vez al servicio de la producción, por ejemplo? Ahí pensarías en una reforma financiera profunda, una reestructuración. ¿Qué imaginas? Y creo que, bueno, claramente hay que revertir todo esto que ha ocurrido en este último año. Me parece que el sistema financiero tiene un gran desafío, que es que están apareciendo actores nuevos, ¿no? O sea, no es lo mismo el sistema financiero de hoy del 2014 o 2015, donde hoy los bancos están desafiados por la fintech y por las nuevas tecnologías, digo, ¿no? Claro. Me parece que nos debemos una discusión profunda sobre cómo tienen que funcionar los bancos públicos, que creo que hay mucho por hacer. Me parece que es ineludible crear un banco de desarrollo. Creo que una de las grandes falencias que tuvieron los gobiernos de 2003 para acá fue no haber hecho en serio un banco de desarrollo. Sí. Y bueno, por supuesto, tener algunas regulaciones que el gobierno de Milei ha levantado y que permiten la usura, el endeudamiento de la gente, que es muy peligroso. Por ejemplo, te menciono algo menor, pero que a mí, no es menor, digo, por ahí no está en el tope de la agenda, pero que a mí me parece muy grave, que tiene que ver, por ejemplo, con esto que ha dispuesto la Comisión de Valores hace unos meses, que tiene que ver con que los chicos de 13 años puedan operar en bolsa. Claro. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, digo, esto me parece, digamos, como el paroxismo de lo que es un modelo de financiarización no productivo, donde cada uno se trata de salvar solo, y sobre todo donde, bueno, tirás, digamos, a los animales a la jaula de los leones, ¿no? Donde es sumamente peligroso, y que todas las normas de protección al consumidor, de defensa del usuario financiero, hoy están pintadas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hace falta mucha educación financiera, porque la gente no sabe, porque cae presa de los cositortos de este mundo. Claro. En cada pueblo hay una estafa piramidal, algunas son más conocidas, otras menos conocidas. Entonces, bueno, me parece que por un lado necesitas un sistema financiero para la producción y necesitas un sistema financiero para la gente, para que no sea presa de los usureros de siempre. Bueno, estafa la que están haciendo con el dólar futuro. Están vendiendo dólar futuro a 1.250 mangos cuando hoy está a 1.310. Y yo no tengo ninguna duda de que lo están comprando ellos, además.
Bueno, es un ninguna poco duda. una historia repetida. Vos Sí. recordarás cuando ya Macri había ganado, quienes habían Claro, comprado, ¿no? claro, claro. Y evidentemente, Absolutamente. en ese momento, lo que pasa que, bueno, quizá no había la disposición de escucha de una parte de la población, pero les decíamos, vienen a devaluar, vienen a endeudar, y esto va a terminar mal. Y había otra forma de hacer las cosas, porque siempre, yo recuerdo, para mí es un ejemplo típico, ¿no? Hasta Macri en el libro Primer Tiempo Sí. tuvo que reconocer todas las cagadas que se habían mandado, ¿no? Usted no lo dijo en términos de los negocios. Sí, sí, Entonces sí. digo, de nuevo, otra y otra vez, Bien. y los mismos actores. Yo ¿No? sí, 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 absolutamente. A mí me da un poco de vértigo el hecho de que todo esto se escude, digo, vos cuando hablas con el hombre de a pie, con la mujer de a pie, te dice, bueno, yo no entiendo nada de economía, yo no sé qué está pasando, a mí me preocupa la diaria, ¿no? Es como una salida. Y por supuesto que yo no pretendo que se enseñe economía, pero por lo menos habría que, alguna de las cosas que ocurren habría que explicarla tantas veces como fuera necesario para que la sociedad se empiece a piolar de estas cosas, Ale, ¿no? Pero por supuesto, digo, bueno, nosotros teníamos en ese momento con el ministro Silione, Claro, que claro, había Alberto. trabajado el plan Fines, que Sí. también fue eliminado, para terminar la educación, todo un trabajo. Hay colegios que en quinto A tienen economía, problema de falencia estructural, en el sentido de que primero que muchos lamentablemente no terminan el secundario, y segundo que hay un déficit educativo fenomenal. Sí, Entonces fenomenal, hablar fenomenal. de, como dicen algunos actores del sistema financiero o el propio gobierno, de inclusión financiera, antes de incluir, o Claro. mejor dicho, el sistema financiero, tenés que hacer que la gente entienda de qué se trata. Claro, si no Por supuesto, esto serviría también para que, qué sé yo, como hace falta saber historia, saber matemática, para que la gente entienda fuera de su bolsillo de qué se trata, ¿no? Sí, sí, si no es como invitarlos a apostar en una de estas casas de apuesta de fútbol y esas cosas, ¿no? Pero totalmente, y vos sabés que en ningún país del mundo, esto que hizo la CNB, Sí. porque digo, bueno, una vez se cuestionaría, bueno, debatir, no, pero mirá que en Francia, en tal lado, en ningún país del mundo habilitaron a pibes de 13 y 14 años, A que, jugar en la sabiendo además los problemas que hay de ludopatía, de las Claro, apuestas claro. en el mundo deportivo, y entonces de comportamientos adictivos, verdaderamente permitirles que inviertan sin ningún tipo de control parental y sin ningún tipo de protección del Estado, es criminal. Che, bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Banoli, según mi amigo el Rulo de la Torre, el mejor presidente del banco Que tuvimos en el Banco que Central. que sí. tuvimos en el Banco Y Central. la CNB me parece también, pero tendría que revisar un poquito más, mira. Pero Para- de movida te digo que... Para mí tenés un logro muy superior a ese, que es que a vos, en este mundo de mierda en donde todo el mundo se está clavando cuchillo por la espalda, sos uno de los tipos del que nadie jamás me dijo nada malo. Con esto quiero Mira. decirte, no te voy a decir Bueno. que te quiere todo el mundo, lo que te quiero No, decir es que no. te respeta todo el mundo. Y eso vos Bueno. sabés que en este negocio es dificilísimo, ¿no? Bueno, yo les así agradezco que- mucho, y bueno, de eso Yo se no trata, comparto ¿no? estos elogios, quiero avisar que mira, no. mira vos. Yo te puedo explicar una cosa. Es una broma, Alejandro. Te puedo explicar una cosa. Está leyendo una biografía. Hernán sabe que yo siento la camiseta, porque me Ah, conoce. Sí, claro, sí. Pero lo que pasa es que Hernán está haciendo un curso sobre Clint Eastwood. Y, Ah, mirá. y, claro, y lo tenemos como el duro de la mesa, porque en realidad esto es una mesa de café, por lo que alguna vez te pediríamos que nos hagas la caridad y te vengas Sí, a tomar un café a esta sí. mesa con nosotros para charlar más distendido que por teléfono, pero ¿Cómo hoy te no? avisamos ¿Cómo no? absolutamente sobre la hora. Te ¿Cómo mando un no? fuerte ¿Cómo no? abrazo, te mandamos un fuerte abrazo, nos vamos a Bueno, ocupar de Hernán igualmente, ahora. un placer hablar con ustedes. Abrazo Chao, chao. grande, Alejandro. Chao, chao. Hasta luego. Alejandro Banoli, qué tipazo, la verdad que es un tipazo y además
de los que te explica clarito, ¿viste? Sí. Claro, claro. Por eso le preguntaba Claro. lo de los ganadores, porque muchas Claro. veces creemos que es solamente una cuestión, bueno, por supuesto Rulo no lo hace, pero creemos que es solamente una cuestión técnica, una cuestión estrictamente de mala praxis, y no es de mala praxis, es una política de saqueo, es una política Claro, de negociación, sin duda. de negocio. Bueno. es una política de apropiación de capitales, ¿no? Yo soy, mi criterio sobre esto es que a Macri en el 2019 le picaron el boleto los mismos tipos que habían usufructuado de él porque hizo demasiado negocio para él. Sí, claro. Y además los mandó con la causa Cuadernos a pasear por Comodoro Pi. Y muchachos, yo les puedo asegurar que el olor a orín concentrado desde el 90 que hay en los calabozos, que no son calabozos, pero de Comodoro Pi, estos señores que cortan el bacalao no se lo bancan. No, ni Así sé. que es unas vendetas. Yo te digo, para mí fue una vendetta lo de Macri, que no fue y que no va a volver a poder ser nunca más en su vida. Nunca más en su vida. No, bueno, Yo sé, la no, causa, que no los puedo decir Sí. al aire, La no puedo causa decir, de los pero sé de cuadernos. 2 nombres, Sí. de 2 importantes empresarios que esa vendetta la tienen. Bueno, yo sé. la escrita causa de y los dibujada. cuadernos sentó Yo- a Roca. Claro. ¿Eh? La causa de los cuadernos Bueno. sentó Sí, a Roca. a Roca, en la interna. no, Bueno. bueno, lo sentó Sí, al bueno. mano Al derecha Nasa, de Roca. Bueno, yo sé de un tipo, de uno, que fue socio de Macri, que tiene la vendetta, la tiene. Ajá. Socio, ¿eh? Estamos Sí. hablando, piensen en las pocas empresas, digo, socio de SOCMA. Dame, mirá, justo hoy 16, soy un fenómeno. Pero claro, escuchame. ¿Qué manejo? ¿Qué manejo los ¿Qué tiempos? manejo de los tiempos, no? ¿Qué ¿Viste es que un- ¿Te acordás cuando Dualde decía que él era un buen tiempista? Un buen tiempista. Era un buen tomador de tiempos. Sí, solo que lo tomaba con el almanaque, no con el cronómetro. Porque se lo tomaba la chiche que corría cortito. ¿viste? Dame un temita, hagamos la tanda y volvemos. FM La Patriada está en el 102.1. Estamos donde estás.